Encantado de estar nuevamente con todos ustedes a través de Cinema Coach, una sección en la que intentamos revisar el oficio de vivir a través de las películas y hemos encontrado que realmente se corresponden de una manera muy fiel a toda una serie de actitudes, de pensamientos, toda una serie de comportamientos, toda una serie de sentimientos, emociones, pasiones que van floreciendo en nosotros los seres humanos y que quedan reflejadas en los argumentos de las películas, sean buenas, sean malas. Y hoy vamos a revisar una película de 2013, todo un éxito de taquilla, se corresponde a los superhéroes y en estos superhéroes hoy vamos a revisar la película Iron Man 3, Iron Man 3. Y cuando nosotros vemos esta película de Shane Black la dirige y Robert Downey Jr. hace el papel de Tony Stark en su tercera aparición como este hombre, un hombre que millonario que además de todas sus investigaciones logra convertirse en Iron Man y que no es realmente un superhéroe, sino que lo es por las actitudes y por los elementos que van surgiendo inclusive del ingenio humano. No lo es por superpoderes propios y esto queda muy evidenciado en este film que realmente nos llama la atención porque comienza con un hombre, con un superhéroe que está muy dañado y tiene un estrés postraumático. ¿Y saben de qué? De la aventura que tuvo con todo el resto de los Vengadores en la película de Avengers, que realmente lo dejó con el susto de aquel elemento de ese final tan hermoso y tan espectacular y tan heroico del fin de esta película Los Vengadores, pero él quedó traumatizado y queda con unas crisis de angustia. Y entonces con estas crisis de angustia que muestran que es un ser humano normal y corriente, que sufre de ataques de pánico y realmente llama la atención cómo lo hacen en el comienzo de este Iron Man 3 y cuando nosotros vamos a ver en la trama también aparece otro error humano que él lo ha cometido y que es el haberse burlado, entre comillas, de un científico la noche del 31 de diciembre de 1999 en Suiza, en donde dice que él lo va a apoyar y que va a estar y que lo va y lo deja esperando en una azotea pasando frío. Y este hombre hace una venganza que es la trama fundamental de la película y que se desarrolla con una gran tecnología y una gran, realmente una historia muy entretenida. Pero esta historia nos confronta, nos da dos conceptos fundamentales en el ser humano. Uno es el miedo, y el miedo a través de la angustia, específicamente de las crisis de ansiedad y crisis de angustia que llegan a ese nivel hasta las crisis de pánico. Y entonces un hombre que tiene, por una experiencia postraumática, tiene como sintomatología postraumática, tiene todo un comportamiento de miedo y ese miedo se puede decir, y de hecho nosotros lo clasificamos cero, no tener miedo, un uno sería un estado de inquietud, el segundo sería un estado de ansiedad, el tercero sería la angustia cuando ya aparecen síntomas físicos y el nivel 4 es una crisis de pánico. Y cuando nosotros vemos entonces este miedo es muy interesante como concepto, es cuando la gente siente, cuando cualquiera de los seres humanos individualmente o colectivamente sentimos que tenemos fortalezas, pero que esas fortalezas no son lo suficientes para enfrentar las amenazas que tenemos. Y esto hace, y se ve muy bien, que realmente el cuadro del miedo del hombre convertido en superhéroe, en Iron Man, que tiene que luchar, aparte de contra sus propios síntomas de angustia, tiene que luchar contra un enemigo poderoso que sale entonces de cuando él se burló, por decirlo de alguna manera, de un investigador el 31 de diciembre de 1999 en Suiza. Y cuando nosotros vemos
con qué otro elemento, con qué otro concepto nos encontramos en Iron Man 3, nos vemos entonces algo que realmente es un concepto muy importante, el concepto de perfección. Este concepto de que las cosas vayan saliendo tal como uno quiere y que vayan realmente con la estructura y la funcionalidad y la pertinencia y la utilidad de un momento determinado de lo que se necesita. Y vemos que este cuadro de estrés postraumático le hace que tenga además la búsqueda de la perfección. Es decir, Tony Stark, Iron Man 3, que es el hombre que quiere perfeccionar todo para estar en el máximo de condiciones si llega a suceder nuevamente lo que sucedió meses atrás con la aventura con todos cuando salvaron el mundo en la ciudad de Nueva York y en donde él estuvo a punto de morir como un hecho heroico. Pero esto le deja el miedo que ya vimos, pero también un sentimiento de perfeccionamiento muy interesante, muy intenso, que lo podemos sentir siempre los seres humanos. Y estos dos conceptos, cuando se enfrentan, inclusive cuando se integran o se confrontan, realmente nos van a dar unas lecciones muy interesantes. Por ejemplo, el bajo miedo con el bajo perfeccionamiento habla de una indiferencia. Si no tengo miedo y no me quiero perfeccionar, es la dejadez, es la indiferencia. Por el contrario, si yo tengo mucho miedo y me perfecciono, nos va a dar un poco la búsqueda de ese perfeccionamiento, nos va a dar realmente una situación que es la que él vive, es una situación de tensión continua, de tensión por la amenaza, por todo lo que vivió, con todos los síntomas, y aparte tiene que mejorar el producto que lo hace agarrar superpoderes, tiene que reformularlo y tiene que volverlo mucho más efectivo en la lucha contra el mal, dándole superpoderes a él. Esto se confronta entre esta dejadez y esta sensación de tensión. Van a haber dos espacios intermedios. El primero es el bajo miedo con el alto perfeccionamiento. Y esto nos va a dar una palabra de mejoramiento. Y ese mejoramiento puede ser, y es de hecho, una palabra muy interesante, porque es una palabra castellana, es una palabra que podemos usar, generalmente no usamos, que es la palabra perficiente, que es el que mejora continuamente. La falta de miedo con esa gran perfección, la ausencia de angustia con esa gran capacidad de perfeccionamiento, va a generar una realidad perficiente. Y si yo le digo que perficiente es ser mejor cada vez, lograr mejores cosas cada vez, y que está en el diccionario de la Real Academia Española, es realmente muy bueno, porque diciéndole perficiente a la gente, lo más importante es que no le estoy diciendo perfeccionista, porque si le digo perfeccionista, probablemente la gente se ofenda, porque incluso lleva una carga muy interesante y muy importante de ser neurótico. Y con la palabra perficiente se quita, porque no hay miedo, no hay angustia, hay perfeccionamiento continuo. Y el último de las cuatro posibilidades es que yo tenga mucho miedo y no me perfeccione. Y esto va a generar parálisis. Esto es lo que no queremos. El film Iron Man 3, Iron Man 3 nos va entonces a relatar la presencia, yo creo que desde una gran angustia, desde una gran capacidad para mejorar con gran angustia, con gran miedo, que sería el alto miedo con el alto perfeccionamiento a esa presión, a ese reto, entonces debe convertir en algo perficiente, es decir, quitar la angustia y tratar de perfeccionarse. Cuando esto sucede, entendemos el film, entendemos el mensaje que nos está dando y que es muy conveniente, porque lo podemos usar en Cinema Coach para nuestra vida, como un coaching continuo para nuestra vida. Si yo pusiera un grupo de adolescentes, un grupo de jóvenes, inclusive de adultos, y vemos el film y podemos llegar a la conclusión de que estos dos son dos conceptos muy importantes
los más importantes para mí, ojalá que fueran también para los demás. Entonces podemos trabajar tanto el concepto de miedo, concepto fundamental, y servir para clasificar el miedo cuando está presente, de acuerdo a nuestro esquema, del grado 1 y es inquietud, o del grado 2 que es ansiedad, o del grado 3 que es angustia, que ya tiene síntomas físicos, o es del grado 4 que es la crisis de pánico. Y esto nos sirve mucho para guiar, y sobre todo la angustia y el pánico como categorizaciones del miedo. Muy interesante en todas y cada una de nuestras vidas para buscar, de acuerdo a nuestro planteamiento, con qué fortalezas vamos realmente a fortalecernos para ser efectivos en la lucha contra las amenazas. Y el otro concepto fundamental, que ya lo dijimos, es el concepto de la perfección, concepto que nos sirve para entonces entrar en el concepto del ser perficiente, ese mejorar continuamente, que es una vía diferente para el mejoramiento continuo al perfeccionismo. Si se es perfeccionista, generalmente se tiene angustia, se tiene mucho miedo, y cuando se es perficiente, probablemente el miedo se controla y generalmente se logran las cosas cada vez mejor, cada vez mejor. Recuerde la palabra castiza, castellana, de la Real Academia, ser perficiente. Y hay un tercer elemento que por supuesto es el punto fundamental, que es el estrés. Ese estrés que puede manifestarse inclusive con una crisis de ansiedad, una crisis de pánico. Y esto yo creo que es bien interesante que la gente, cada uno de nosotros, pudiese conceptuar de manera muy clara qué es lo que es el estrés, si el estrés, que es una clasificación básica, si es bueno, llamado eustrés, o es malo, llamado distrés, y entonces podemos entonces comprender y sobre todo luchar contra el estrés negativo, ese estrés que realmente no nos deja mucho más que problemas como podría ser una crisis de ansiedad, inclusive una crisis de pánico, como preámbulo a otras muchas consecuencias negativas. Este film, aparentemente un film medio, muy bien hecho tecnológicamente, pero medio en argumentación, una película, un film de aventuras, tecnológico, de superhéroes. Imagínense que entonces nos sirve para revisar los conceptos, nada más y nada menos que los conceptos de miedo, en especial la angustia y el pánico como miedo, y nos sirve también para revisar el concepto de perfección y sobre todo el concepto de perfeccionamiento continuo, sin angustia, sin miedo, que sería el ser perficiente. Y también nos lleva a un tercer nivel, a evaluar qué es el estrés, qué es ese estado de emergencia en el cual se siente el organismo muchas veces, con sus buenas consecuencias el eustrés o sus malas consecuencias el distrés. Todo esto en un film que repito, un film de superhéroes, Iron Man 3, es decir, Iron Man 3, y que nos lleva entonces a evaluar que, fíjense, que una película que probablemente no pasaba de grandes mensajes, resulta que nos sirve, y nos sirve para revisar estos conceptos básicos. Si sabemos qué es el miedo, si sabemos qué es el perfeccionamiento, y sobre todo el perfeccionamiento continuo y bueno que se llama el ser perficiente, y si revisamos el estrés, el bueno y el malo, imagínense cuánto crecemos. Y esto lo podemos hacer en una conversación, en un diálogo a través de Cinema Coach. Hoy revisando la obra de Shane Black, Iron Man 3, Iron Man 3. Será hasta el próximo análisis en Cinema Coach.